Geografía geopolítica complicada. Está con nosotros José María Viñals, director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB. Bienvenido, buenos días. Buenos días, José Antonio. Bueno, tenemos ahí marcado en el calendario al menos, Asamblea General de Naciones Unidas, dijo Zelensky, llevaré algo allí que obligue, y textualmente obligue, a Rusia a firmar la paz. Vimos el viernes y sábado cómo Reino Unido y Estados Unidos no terminaban de dar el ok a que pueda usar armas en territorio ruso. Y Rusia ya dijo desde el jueves, esto sí que es la última línea. Para que la contesta el ministro de Exteriores británico, diciendo, esto ya lo ha dicho tantas veces. Entonces, ¿dónde estamos? Bueno, en efecto, Zelensky tiene ahora 1.200 kilómetros cuadrados de razones, ¿no?, para que Putin se avenga a negociar, que es el territorio que el ejército ucraniano ha tomado en el oblast de Kursk. Entonces, bueno, pues ahí sí que se ha puesto en una posición más beneficiosa porque tiene una carta con la que podría negociar. Antes de verano no tenía esa carta. También tenemos que ver lo que pasa en los próximos 4 meses porque Biden ya ha anunciado que va a poner a Zelensky, a Ucrania, en una posición mucho más segura, mucho más cómoda para negociar una paz con Rusia. ¿Por qué quiere hacer esto Biden? O bien para pasarle el sillón del despacho Oval a Kamala Harris sin el problema de Ucrania, o con unas negociaciones de paz ya empezadas, un principio de acuerdo o incluso un armisticio, o bien porque no se fía de que un segundo mandato del presidente Trump sea beneficioso en una mesa de paz para los intereses de Ucrania. Hemos venido, desde que inició el conflicto allá por febrero del 2022, Rusia ha venido siempre enseñando la carta de las armas nucleares, de su potencial nuclear, de una escalada nuclear, pero es verdad que de utilizar ese tipo de armamento yo creo que perdemos todos, también los rusos. Por lo tanto, pues bueno, todos sabemos que es una amenaza que está ahí, que está encima de la mesa, pero todos sabemos también que es difícil de que se produzca o que realmente tienen que estar las cosas muy mal para Rusia para utilizar esa baza, porque lo tendrían que explicar de cara a su política, o sea, de cara a Rusia y también de cara al mundo, ¿no? Y además, pues si tiene una bomba nuclear en Ucrania, Bielorrusia, que es su mayor aliado, estaría expuesta a los efectos de una bomba nuclear o a los efectos radiactivos que pueda tener cualquier tipo de acción. Y por supuesto, Rusia tiene miles y miles de kilómetros de frontera con Ucrania, ¿no? Luego también sería un efecto boomerang utilizar ese tipo de armas nucleares, ¿no? Por lo tanto, bueno, está claro que en Occidente nos hemos acostumbrado a este lenguaje y a estas amenazas, pero cada vez que se produce una de estas amenazas, pues tiene menos impacto. Lo que sí vamos viendo es que se va a levantar esa restricción para no usar armas en territorio ruso. Parece que bastante delimitado en el tema de aeródromos donde salen aviones que luego atacan a Ucrania, pero parece indicar que eso sí se va a levantar en breve y lo que no sabemos cuáles son las consecuencias. Si por el ámbito nuclear, como tú dices, va a ser complicado que eso se realice sin tener una afección incluso para la propia Rusia, ¿cuál puede ser la respuesta? Porque Rusia lo que está diciendo, ustedes ya están en el conflicto, si hacen eso. Bueno, yo creo que Europa, la OTAN, Estados Unidos llevan en el conflicto desde el minuto 1, ya sea asesorando, ya sea entrenando, ya sea aportando todo tipo de material para defender las posiciones ucranianas, ya sea por las imágenes que hemos visto este verano de Humvees, de vehículos, de armamento que se han utilizado en el oblast del Kursk, en esa ofensiva ucraniana. Por lo tanto, yo creo que eso está ahí desde el minuto 1, desde que empezó el conflicto. A nadie se le escapa que Ucrania es el campeón de los Western Allies o de los aliados occidentales para combatir con Rusia, y los hemos estado dopando de todo tipo de apoyo internacional, pero también de apoyo material y de inteligencia para que puedan aguantar la embestida rusa, y llevan así casi 1000 días. ¿Está en el mismo nivel de preocupación lo que está sucediendo en Oriente Medio? Ataque este fin de semana de los hutis desde Yemen con un misil balístico. Habría superado hasta 20 sistemas de defensa israelíes, pasó cerca de Ben Gurión, estuvo sobrevolando también en el entorno de Tel Aviv, acabó al final en un campo, gracias a Dios, sin más daños.
pero ese movimiento de tensión en Oriente Medio alrededor de una Israel que se ve también cada vez más cercada por el norte, por el este, en el entorno de Gaza, ¿puede llevar a una finalización del conflicto en Gaza o crees que Netanyahu está metido en una batalla que va más allá de lo que está sucediendo en Gaza? Creo que Netanyahu está ahora mismo en una posición muy cómoda porque su máximo aliado está de elecciones y ambos candidatos van a competir para ver quién apoya más y mejor a Israel. Entonces yo creo que Netanyahu va a seguir con su campaña en Gaza, va a seguir también con sus pretensiones territoriales en Cisjordania, o eso parece, y por otro lado, pues bueno, va a seguir luchando en todos los frentes que van desde el Líbano, pasando por Siria, pasando por esos ataques hutis al sur de Israel, que parece que bueno, pues están siendo también aprovisionados por tecnología iraní, y parece que Irán y Rusia pues están colaborando, intercambiando know-how o conocimiento, ¿no?, balístico, de misiles balísticos, a cambio también de información nuclear o de desarrollos nucleares, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, se está complicando también para Israel el hecho de que Irán cada vez más sea más sofisticado en estas materias que le afectan directamente. También ese misil balístico lo que nos indica es que Irán tiene un arsenal nuclear mucho más amplio del que nos enseñó hace unos meses con ese ataque de casi 300 misiles de crucero que fueron desde Irán a Israel, sobrevolando casi 2.000 kilómetros. Cuando estaba o pudiendo hacerlo a través de milicias en Yemen. Cuando podía haberlo hecho desde Siria, cuando podía haberlo hecho desde Líbano, cuando podía haberlo hecho desde Yemen. Y esos misiles que se han lanzado desde Yemen por milicias hutis han tenido que viajar desde el sur del Golfo Pérsico, de la entrada del Mar Rojo hasta Israel. Pero es que Siria hace frontera con Israel, Líbano hace frontera con Israel. Por lo tanto, ese misil lanzado desde una proximidad mucho menor a la de Yemen podría infligir mucho más daño a Israel. Entonces, es todo un lenguaje donde se están intercambiando mensajes, donde se están amenazando de forma muy soterrada de fíjate de lo que soy capaz, ojo con lo que vas a hacer en Líbano, ojo con lo que vas a hacer en Siria, pero sobre todo Líbano, porque desde ahí es de donde se están atacando con las milicias de Hezbollah, donde se ha ido acrecentando y escalando la tensión desde hace unos meses. También se hablaba de una posible ofensiva iraní desde los altos del Golán hacia el territorio libanés, e incluso se hablaba de Beirut. Pero bueno, yo creo que los israelíes se lo van a pensar mucho antes de exponer a Israel a este tipo de ataques. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, José María Viñals, director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB. Buen día, buen negocio, buen inicio de curso. Buen negocio, ¿eh?